Imagina por un instante vivir atrapado en un ecosistema donde la moneda oficial, ese papel que te pagan con el sudor de tu frente por un mes entero de trabajo duro, literalmente se pudre y se desintegra en tus propias manos antes de que termine la semana. Imagina la desesperación de ver cómo el fruto de tu esfuerzo pierde valor cada hora que pasa, como si un parásito invisible se comiera tus ahorros mientras duermes. Y cuando, en un acto de pura supervivencia y cordura, intentas cambiar esa moneda podrida por una nuez de oro real e indestructible para proteger el alimento de tu familia, el propio gobierno de tu bosque te apunta con el dedo, te manda a la policía y te dice que hacer eso es un delito federal. Bienvenido al inmenso, hermoso, pero trágicamente arruinado Bosque de Plata, el lugar que alguna vez, hace un siglo, fue el ecosistema más rico, próspero y envidiado de todo el sur del planeta, y que hoy vive mendigando migajas en los tribunales internacionales. Hoy vamos a destripar y hacerle una autopsia en vivo al truco más tóxico, destructivo y parasitario de la macroeconomía moderna, la jaula de las nueces. Te voy a explicar paso a paso cómo la prohibición gubernamental de comprar moneda real y extranjera no protegió al bosque de la crisis, sino que creó un gigantesco, oscuro y devorador mercado en las sombras. Vamos a entender por qué en este lugar una simple nuez llega a tener 15 precios distintos al mismo tiempo, y cómo ese caos matemático y burocrático destruyó por completo a los únicos animales que realmente levantan la pala y producen riqueza. Apaga las noticias tradicionales porque te han mentido de forma descarada durante décadas. Te han dicho que las crisis crónicas de este bosque son culpa de maldiciones geográficas, de enemigos extranjeros invisibles o de ciclos naturales inevitables del capitalismo. Falso. Es una mentira cuidadosamente diseñada para encubrir el mayor saqueo de la historia sudamericana. Para entender este colapso crónico y cíclico, vamos a aplicar nuestra regla inquebrantable. Analizaremos a la persona, los líderes adictos al gasto, la estructura, el saqueo sistemático a los que siembran, el dinero, la locura de la jaula cambiaria y el brutal impacto económico que ha devorado el futuro de 5 generaciones consecutivas. Comencemos por el cerebro enfermo de esta operación, la persona. ¿Quiénes son los verdaderos responsables de este bucle infinito de miseria? Olvídate de conspiraciones globales. Los arquitectos de este desastre monumental son los loros charlatanes, la élite política del Bosque de Plata. Estos líderes tienen un perfil psicológico muy específico, narcisista y peligroso. Son adictos crónicos, irreversibles y patológicos al gasto público excesivo. Para mantenerse eternamente en el poder, ganar elecciones cada 2 años y ser aplaudidos como dioses en las plazas públicas, los loros charlatanes prometieron durante décadas regalar nueces a todo el mundo. Subsidios para la luz, subsidios para el transporte, subsidios para los que deciden no trabajar, millones de empleos públicos inventados en oficinas vacías y fiestas estatales fastuosas. Pero en la fría economía de suma cero hay una ley matemática que ni Dios puede romper. No puedes repartir 10 nueces y en tu canasta solo tienes 2. Como el estado del Bosque de Plata gastaba infinitamente más de lo que recaudaba en impuestos, los loros charlatanes se quedaron sin dinero real. En cualquier otro bosque normal de la Tierra, un líder racional reduciría el gasto para equilibrar las cuentas. Pero no aquí. Aquí, el populismo no se rinde ante las matemáticas. Aquí encendieron la máquina de magia, la imprenta del Banco Central Estatal. Decidieron agarrar millones de hojas secas, pintarlas de colores con un sello brillante del gobierno, llamarlas nueces de cartón y obligar a toda la población por ley a aceptarlas como si tuvieran valor real. Inundaron el mercado con billetes sin absolutamente ningún respaldo físico ni productivo. Al haber millones de hojas pintadas persiguiendo la misma cantidad limitada de bienes reales, el valor de esa moneda colapsó contra el suelo. Eso, querido espectador, es la inflación. No es una maldición caída del cielo. Es una política monetaria deliberada, cobarde y silenciosa para financiar a un Estado obeso que se niega a ajustar sus propios y obscenos privilegios. Pero la perversión de los loros charlatanes no termina en la simple imprenta. Cuando la inflación estalla y las nueces de cartón ya no compran ni un pedazo de pan, ¿qué hacen los políticos? Aceptan su culpa ante el pueblo. Jamás. Inventan un enemigo invisible. Desatan una cacería de brujas contra los comerciantes. Envían patrullas de mapaches inspectores del gobierno a clausurar las pequeñas madrigueras de los panaderos y los humildes almaceneros, acusándolos públicamente de ser los avariciosos culpables de que los precios suban. Obligan a los vendedores a poner precios fijos por decreto, precios máximos que no cubren ni siquiera el costo de la semilla. ¿Y qué pasa en la realidad cuando obligas a alguien a vender a pérdida? Simplemente deja de vender. Las estanterías se vacían. El bosque se llena de controles, multas y persecución policial. Mientras la verdadera fábrica de la inflación, la imprenta del gobierno, sigue escupiendo humo y papel falso las 24 horas del día. Pero imprimir hojas falsas y perseguir comerciantes no te sirve para comprar maquinaria en el extranjero ni para pagar deudas internacionales. Y aquí es donde pasamos a la parte más oscura de esta disección. El segundo pilar, la estructura. ¿De dónde saca entonces el gobierno las nueces de oro reales, es decir, las divisas internacionales fuertes que necesita desesperadamente para sobrevivir si ellos mismos no producen nada de valor? Aquí entra la trampa estructural y el saqueo sistemático. El Bosque de Plata tiene una bendición geográfica inmensa que irónicamente se convirtió en su condena. Sus praderas son las más fértiles y productivas del mundo entero.
Allí viven los castores cosechadores, el sector agrícola y ganadero. Estos animales trabajan de sol a sol, enterrando sus manos en el barro, arriesgando su propio capital y enfrentando sequías para cultivar montañas de alimento que luego exportan al extranjero. Cuando los castores venden su alimento al gigantesco dragón de Asia o a los bujos de Europa, el mundo les paga con valiosas y relucientes nueces de oro. Dinero real y duro que mantiene viva a la nación. Pero el Estado parasitario, dirigido por los loros charlatanes, no permite bajo ninguna circunstancia que los castores se queden con el fruto de su propio trabajo y esfuerzo. Han instalado un peaje depredador en las fronteras del bosque. Cuando el castor trae sus nueces de oro legítimas al país, el Estado lo intercepta con un arma institucional en la mano. El gobierno le confisca forzosamente esas valiosas nueces de oro a un precio de cambio ficticio que el propio gobierno inventa. Y a cambio, le entrega al pobre castor un puñado de esas miserables e infladas nueces de cartón, que pierden valor cada minuto que pasa. Pero el robo es aún más macabro. Es un robo doble. Además de robarles con el tipo de cambio falso, el gobierno les cobra un impuesto directo por el simple y mero hecho de exportar, un castigo confiscatorio por tener éxito en el mundo, conocido macabramente como retenciones. Este mecanismo estructural es un saqueo brutal y a plena luz del día, donde el sector productivo y eficiente es exprimido hasta la muerte para financiar y subsidiar a un aparato estatal ineficiente, lleno de burócratas, clientes políticos y favores comprados. Los líderes del Bosque de Plata odian visceralmente a los que producen riqueza, pero al mismo tiempo son absolutamente adictos al dinero que les roban de los bolsillos. Pero llega un punto matemático inevitable, donde la imprenta se recalienta y el robo a los castores ya no alcanza para pagar la inmensa y costosa fiesta populista. Es entonces cuando los loros charlatanes se ponen un traje elegante y vuelan desesperados hacia el Banco de los Bujos del Norte, el famoso prestamista internacional. Piden préstamos colosales, miles de millones de nueces de oro, prometiendo y jurando que esta vez sí van a ordenar sus cuentas y a ser responsables. Pero es otra mentira más. Toman esa deuda histórica y la queman en la hoguera de los subsidios efímeros para comprar votos y ganar la siguiente elección. Y cuando llega el oscuro día de pagar la deuda, simplemente rompen el contrato en la cara del prestamista. Entran en default. El Bosque de Plata es el único y vergonzoso ecosistema en la historia de la humanidad que ha tropezado con la misma piedra financiera 9 veces, declarándose en quiebra internacional una y otra vez, convirtiéndose en el paria absoluto de los mercados globales, un bosque al que nadie en su sano juicio le prestaría una sola semilla. Y esta fricción insostenible entre la moneda falsa que el gobierno imprime, la deuda impagable y la moneda real que la gente necesita desesperadamente nos lleva al núcleo radiactivo de la crisis, el tercer pilar, el dinero, la jaula y el mercado de las sombras. Escúchame muy bien y presta atención, porque esta es la parte más delirante y esquizofrénica de la macroeconomía mundial. Cuando las ardillas ciudadanas ven que el gobierno imprime millones de hojas de cartón todos los días y que la deuda explota, saben instintivamente, sin necesidad de ir a la universidad, que esa moneda va a colapsar. La inflación devora sus salarios sin piedad. Entonces, en un acto completamente lógico y racional de defensa propia, todos corren alborotados a cambiar sus papeles de cartón por nueces de oro, para poder ahorrar debajo del colchón y proteger su futuro de las garras del Estado. Al ver que absolutamente todos repudian la moneda falsa nacional, el Banco Central del Bosque de Plata se queda sin reservas de oro. La bóveda está vacía, entran en pánico total. ¿Y cuál es la solución de los loros charlatanes? ¿Dejar de imprimir dinero falso? ¿Bajar el gasto de sus políticos? Por supuesto que no. Su brillante solución autoritaria es construir la jaula de las nueces, lo que las noticias llaman cínicamente el cepo cambiario. El gobierno aprueba una ley de emergencia prohibiendo estrictamente que cualquier ciudadano o empresa pueda comprar nueces de oro de manera libre y legal. Te encierran con candado dentro de una moneda que se está incendiando. Pero en economía las reglas son inquebrantables. Cuando tú prohíbes un bien de primera necesidad, no lo haces desaparecer por arte de magia, simplemente lo empujas violentamente hacia la oscuridad. Al cerrar la puerta legal, el gobierno hizo nacer instantáneamente al monstruo más grande, incontrolable y destructivo de su ecosistema. El mercado de las sombras, o como ellos lo llaman, el dólar blue. Una nuez de oro que se comercia en callejones oscuros, en cuevas financieras escondidas y a espaldas del Estado vigilante, con un precio que refleja el valor real, descarnado y libre del mercado, un precio que está trágicamente muy por encima de la mentira oficial del gobierno. La locura del mercado de las sombras también tiene una dimensión física, grotesca y absolutamente humillante, como los loros charlatanes se niegan rotundamente a imprimir billetes de mayor denominación para no admitir ante el mundo que hay inflación. El valor del billete más grande del bosque se vuelve microscópico. Para ir a comprar un simple par de zapatos o pagar el alquiler de una pequeña madriguera, una ardilla ya no puede llevar una billetera normal en el bolsillo, tiene que llevar una mochila entera o una carretilla rebalsada de fajos de billetes de cartón que no valen absolutamente nada. El dinero pierde su función básica e histórica de ser portátil. Las calles céntricas se llenan de los llamados arbolitos, ardillas que gritan en las esquinas ofreciendo cambiar esos kilos de papeles inútiles por billetes verdes en cuevas financieras oscuras, escondidas detrás de tiendas de ropa o joyerías falsas. El ecosistema entero es empujado a la criminalidad y a la clandestinidad simplemente por intentar el acto básico humano de ahorrar para el día de mañana.
Pero la locura burócrata no termina ahí. Al intentar tapar los 1000 agujeros de este barco que se hunde, el Estado comienza a inventar un laberinto de jaulas superpuestas. De repente, ya no hay un solo precio para la nuez de oro. Hay $1 soja para castigar a los agricultores, $1 turista si quieres viajar al extranjero, $1 lujo si quieres comprar un auto y $1 cultura si quieres ir a un concierto internacional. Llegaron a tener 15 tipos de cambio distintos operando al mismo tiempo, todos regulados por burócratas corruptos que deciden a dedo quién puede acceder al dinero barato y quién tiene que pagar el dinero caro y sangriento. Este caos monetario, esta esquizofrenia de 15 precios distintos, destruye por completo el sistema nervioso central de cualquier economía capitalista, el sistema de precios. Si un comerciante de herramientas no sabe a qué precio podrá reponer su mercadería mañana por la mañana, simplemente deja de vender hoy. Los estantes de los comercios se vacían de repuestos. Las fábricas no pueden importar el plástico, el metal de precisión o los microchips vitales que necesitan para ensamblar sus productos, porque el Banco Central no les autoriza la venta de nueces de oro. La economía física nacional se paraliza por completo, asfixiada por un torniquete implacable de papel falso y burocracia estatal. Y esto nos lleva al cuarto y más desolador punto de nuestra larga autopsia, el destino final de este experimento social fallido, el impacto económico, humano y psicológico. Te han querido convencer con discursos muy emotivos de que imprimir dinero y controlar los precios es una política de justicia social para ayudar a los más pobres y desfavorecidos. Es la mentira más sádica y perversa jamás contada en la historia de la política. En un ecosistema de suma cero, la inflación generada por la imprenta es, en la práctica real, el impuesto más regresivo, cruel e inmoral que existe, porque golpea directa y exclusivamente a los que no tienen ninguna forma de defenderse. El banquero adinerado, el político de turno o el líder sindical corrupto puede proteger su riqueza comprando propiedades o sacando rápidamente sus nueces de oro hacia el bosque del norte, pero la ardilla obrera, la enfermera de hospital, el albañil que cobran su sueldo fijo en nueces de cartón a principios de mes, ven cómo su capacidad para comprar pan, leche y carne se reduce a la mitad antes de que termine la quincena. El populismo, bajo la falsa y heroica bandera de la igualdad y la soberanía, ha fabricado una fábrica industrial, eficiente e inagotable de pobreza extrema, en un bosque que tiene comida suficiente para alimentar a medio planeta Tierra. Este nivel de esquizofrenia económica produce un daño psicológico irreparable en la población. La ardilla del bosque de plata vive en un estado de hipervigilancia perpetua y agotadora. Su primer instinto al despertar cada mañana antes de tomar su café no es pensar en cómo mejorar su trabajo o en cómo innovar en su negocio. Su primer instinto es mirar angustiado una pantalla para ver a cuánto cotiza la nuez azul en las sombras de la calle. Viven calculando, especulando y huyendo de su propia moneda nacional. Es una economía hostil que te obliga a ser un experto en finanzas de supervivencia para no morir de hambre en la calle. Te conviertes en un patético millonario de papel, donde tu sueldo nominal tiene millones de ceros que suenan increíbles, pero eres absolutamente incapaz de comprarte una rueda de repuesto para tu carreta. Han destruido sistemáticamente a la histórica, educada y orgullosa clase media del sur, hundiéndola sin piedad en una nueva categoría trágica, el trabajador pobre, el individuo que trabaja 10 o 12 horas al día, que se rompe la espalda y que aún así no logra cruzar la humillante línea de la miseria. El impacto secundario de esta locura es la aniquilación absoluta del crédito a largo plazo. En el bosque de plata no existe la posibilidad matemática ni financiera de pedir un préstamo hipotecario a 30 años para comprarte el hueco de un árbol o una madriguera propia para tu familia. Ningún banco te va a prestar dinero a largo plazo en una moneda que mañana valdrá un 20% menos por culpa de la inflación. Esto condena a millones de ardillas jóvenes a vivir alquilando de por vida, en un estado de precariedad constante y sin ninguna capacidad real de planificar un futuro próspero. Y el golpe de gracia, la herida mortal por la que se desangra la última gota de esperanza de este hermoso ecosistema, es la desesperante y masiva fuga de cerebros. Al igual que ocurre en los bosques periféricos de Europa, el bosque de plata expulsa violentamente a sus hijos más brillantes. Un joven ingeniero civil, un brillante médico cirujano o un programador de software avanzado no están dispuestos a trabajar jornadas agotadoras para que un estado confiscatorio, obeso y corrupto les robe el 70% de su salario a través de altos impuestos y tipos de cambio manipulados por el cepo. Estos talentos, que fueron educados y formados durante años, empacan sus maletas llenos de dolor, frustración y resentimiento, cruzan el océano o las fronteras caminando y se llevan su inmenso intelecto hacia bosques más fríos pero infinitamente más estables, lógicos y respetuosos de la propiedad privada y el esfuerzo personal. Es una hemorragia demográfica y de talento devastadora. El bosque de plata se va vaciando inexorablemente de su energía vital, de su innovación y de su capacidad productiva, mientras se llena cada vez más de individuos dependientes del Estado, burócratas grises y ejércitos de subsidiados que se pelean a muerte en las calles por los pedazos cada vez más y más pequeños de un pastel económico que ya nadie quiere hornear.
La crisis crónica del Bosque de Plata no es un accidente triste de la historia ni una falla cósmica inexplicable. Es el resultado directo, predecible y matemático de intentar torcer las leyes inflexibles de la física macroeconómica mediante el poder de los decretos estatales y la tinta de una imprenta. Es la demostración empírica, el sangriento ejemplo mundial de que no puedes financiar un estado de bienestar de primer mundo destruyendo el valor de tu propia moneda y castigando con látigos fiscales a los únicos ciudadanos que levantan la pala cada mañana para generar riqueza real. Han logrado lo matemáticamente imposible, convertir un territorio inmenso, bendecido con recursos ilimitados, praderas fértiles, petróleo y mentes brillantes, en un caso de estudio mundial sobre cómo el populismo fiscal, la adicción a la deuda y el control cambiario autoritario pueden destruir un imperio próspero desde sus propios cimientos de barro. Soy Rusty, guardo mis nueces físicas bien lejos de los delirios de la impresión monetaria infinita y de las jaulas confiscatorias gubernamentales. Observo desde la rama más alta en la oscuridad como los charlatanes de turno siguen prometiendo magia gratuita frente a las cámaras de televisión, mientras el mercado negro impone la cruda, implacable y dolorosa realidad económica en las sombras de los callejones. Entender cómo se destruyó y se saqueó sistemáticamente al Bosque de Plata no es un simple ejercicio de historia de otro continente, es una advertencia máxima de supervivencia, un manual de instrucciones rojo de todo lo que tu propio bosque jamás debe atreverse a hacer si no quiere caer en el oscuro y miserable abismo de la hiperinflación. ¡Tic-tac! El Bosque de Plata está asfixiado por el cepo cambiario y la magia tóxica de la imprenta. La jaula de las nueces ha destruido por completo la producción nacional. El mercado de las sombras ha desnudado y humillado la mentira del Estado. Y el talento más joven y brillante de la región está escapando lorando por la frontera para no ser saqueado. ¡Nunca más! Abre los ojos a la cruda verdad de las matemáticas económicas. Defiende tu moneda real y deja de aplaudir como un ingenuo a los políticos corruptos que financian sus campañas destruyendo tus ahorros y tu futuro.